Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 24 de noviembre del 2020. Bueno, transmitiendo desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, y llegamos a cada uno de nuestros radioescuchas con el segmento Las 7 esferas o gobierno civil bíblico. Así es que vamos a presentar al doctor Ricardo Molina y al pastor Misael Rosso, quienes conducen el programa en el día de hoy. Es que les damos la bienvenida y ¿cómo están? Un placer saludar a toda nuestra audiencia de Busco en Ti y este programa acerca de gobierno civil, que pues ya se está imponiendo poco a poco en las redes sociales como un programa en donde pues proponemos lo que Dios requiere acerca de el gobierno civil con la perspectiva bíblica y cómo el gobierno pues es transversal en todas las áreas de la sociedad. Como siempre, mi querido pastor Misael Rosso de Girón, Santander, bienvenido. Muchas gracias, estimado pastor Ricardo. Un fuerte abrazo para toda la audiencia y para Jorgito que está allí, igualmente para ti. En esta tarde es un honor poder compartir este espacio donde sé Dios nos va a hablar, nos va a guiar respecto a temas tan importantes, y en el día de hoy seguimos con todo lo que tiene que ver con educación. Para mí es un honor compartir este espacio contigo y con los invitados en este día. Claro que sí, hoy tenemos una invitada de lujo, mi querido pastor Misael. Ha sido un poquito difícil tenerla por las ocupaciones y todas las cosas, pero ella es Julie de Barranca, la conozco ya hace algún tiempo, esposa del pastor Oscar Gómez, también un buen amigo. Qué bien. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Qué buena tarde para poder conectarnos. Discúlpeme que venía corriendo, pero aquí estoy. Bienvenida, pastora Julie. Es un honor tenerte con nosotros. O sea, creo que muchas gracias. Debilitaba un poquito la red, la conexión del pastor Ricardo Molina, pero estamos alegres de contar contigo en este espacio donde estaremos haciendo puntualmente énfasis en un tema crucial, como es la educación. Así que bienvenida, pastora Julie. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes en esta tarde hablando de un tema que me gusta mucho. Oh, ok, me alegro mucho. Por favor, podría contarnos inicialmente quién es Julie. Bueno, mi nombre es Julie Ramírez, soy psicóloga, también coach, y me estoy especializando en desarrollo de la infancia y la adolescencia. Trabajo y también estoy principalmente en el ministerio como pastora del Centro Familiar de Adoración. Entonces, qué gusto poder estar aquí con ustedes. También les cuento que soy mamá de 3 homeschoolers. Son 3 niños que están en estos momentos, bueno, hace muchos años, de hecho, nosotros adoptamos esta forma de educar que no es tan convencional, pero creo que ha sido muy positiva en nuestra vida. Entonces tenemos a una mujer que ha dedicado su vida a capacitarse, todo lo que tiene la parte o la academia, madre, esposa y una pastora, ministro del Señor. Es un gran honor tenerte con nosotros, Julie. Y bueno, mientras regresa el pastor Ricardo Molina, quisiera preguntarte, ¿hace cuánto tiempo ustedes como familia hacen educación en casa? Bueno, nosotros empezamos hace 4 años. 4 años por una necesidad. Iniciamos principalmente con nuestro hijo. Nuestro hijo ya arrancaba su bachillerato, pero teníamos un ritmo de vida muy pesado en cuanto él, sobre todo en cuanto al tema de
de la parte educativa convencional. Se tenía que estar levantando más o menos a las 4:30 de la mañana, llegaba aproximadamente de 2 a 3 de la tarde, almorzar solo porque nosotros ya habíamos almorzado a esa hora, tenía que almorzar solo y después tenía que irse para su entrenamiento de fútbol, llegaba a hacer tareas y se tenía que acostar muy temprano también por el tema del horario, ¿no? Entonces, nosotros como pastores a veces tenemos horarios que son muy extensos también en la noche. Entonces, a veces por esos temas ni siquiera podía ver tantas veces en el día, a veces ni se encontraba en el día con mi esposo, porque mi esposo en las noches, cuando el día se acostaba, no estaba, y era muy difícil como ese ritmo de vida en un niño tan pequeño de 10, 11 años. Entonces empiezo a investigar todo el tema del homeschool, empezamos a investigar, me encuentro con una cantidad de cosas que me empiezan a motivar también como profesional, porque pues habían cosas con las que no estaba muy de acuerdo en relación al ámbito educativo convencional. Y precisamente está relacionado con esos dobles esfuerzos, a veces esa presión que se ejerce con el tema de las tareas, que es como si los niños estuvieran prácticamente en una jornada laboral donde llegan a sus casas pero tienen que seguir trabajando y haciendo tareas. Entonces casi no hay, muchos niños en este tiempo no tienen espacios para divertirse, para hacer otras cosas, para estudiar artes o sencillamente para jugar y divertirse como niños, sino que su horario está tan abarcado por el tema de las tareas que al final pues es muy poco el tiempo que tienen para disfrutar como en familia. Entonces eso nos llevó a tomar una decisión de hacer la transición al tema educativo de homeschool. Lo matriculamos en un colegio pues especializado en la parte virtual, pero eso nos permitió que él pudiera no tener primero esa presión en el tema de tareas, porque además esa exigencia también hacía que él no pudiera estudiar muchas cosas que le apasionan. Entonces pudo tener mucho más tiempo para estudiar un instrumento, para seguir con su tema de fútbol, para practicar otras cosas, para también estar más tiempo con nosotros, y definitivamente a nosotros nos sirvió muchísimo como familia. Entonces, a raíz de la experiencia que tuvimos con él, lo empezamos a hacer con el siguiente hijo que iba para primero. Entonces hicimos el mismo proceso, lo transicionamos a la parte virtual, y la niña, que hoy tiene 7 años, ella sí nunca ha pisado un colegio convencional. Toda su educación ha sido a través de homeschool. Estimada pastora Juliet, el pastor Ricardo Molina se ha quedado sin energía en el lugar donde está. Entonces, qué bueno poder platicar los dos. Hace unos días acompañó al pastor Ricardo Molina en este espacio. Hemos estado hablando de educación y vemos aquí que de una manera providencial, de una manera planificada por Dios, digamos orquestada por Dios, Dios nos ha llevado a muchos padres, digamos, a empezar con nuestros hijos, rompiendo un montón de esquemas, de mentalidades, digamos que algo así como, no sé, ponerlo en este término, pero como mitos acerca de la educación. La palabra de Dios dice en el Salmo 127, versículo número 4, que como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. O sea que un guerrero, un valiente sin armas, pues es muy poco lo que puede hacer. Y a nosotros Dios nos ha dado como herencia a nuestros hijos. Quiero contarte un poquito que a nosotros en casa también nos ha pasado lo mismo. Yo soy padre de 2 hijos, mi hijo tiene 15 años y mi hija tiene 8 años. Y fue tanto la pasión por querer hacer algo, después de haber experimentado algo con nuestros hijos, que hicimos un convenio con un colegio. Hoy tenemos un colegio en la ciudad de Girón, más de 150, 170 niños empezaron este año, y hemos tenido una experiencia extraordinaria acerca de la educación en casa, y también haciendo algunos proyectos de transformación en todo lo que tiene que ver
con la educación estatal. Así que me da mucho gusto, pero la invitada eres tú. Quiero que nos cuente, bueno, ya nos ha dicho, digamos, lo que les llevó como familia a hacer educación en el hogar, a hacer educación en casa. Quisiera que nos contara qué pasos tendría que dar esa persona que tal vez nos está escuchando allí o que verá este video o escuchará este mensaje en diferido. ¿Qué pasos debería de tomar para hacer educación en casa y por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué debería de hacerlo? Bueno, voy a empezar primero con el por qué. Como te decía al inicio, nosotros tenemos que atender como pastores y también en mi profesión yo tengo que atender muchas familias. Y a veces una de las problemáticas más grandes con relación al tema de los niños, que también es una de mis pasiones, una de las problemáticas más grandes con el tema de los niños es que los niños hoy carecen de una identidad porque no, o sea, el tiempo que generan a nivel familiar es muy poco. Las jornadas, la doble jornada, que podríamos decir que no, que es una bendición entre comillas, pero realmente no es así, porque al final lo que hace es alejarnos y romper una cantidad de cosas maravillosas que pudiéramos disfrutar con el tema de nuestros hijos. Este año creo que a todo el mundo lo cogió sin estar listo para educarse en casa. Creo que también muchas mamás me han compartido, pero ¿cómo tú lo hacías? No, para mí me ha parecido terrible, pobrecitos los niños. Bueno, de hecho, la educación en casa tampoco se parece a lo que las personas en este tiempo están viviendo, como la educación virtual, y es que los niños se sientan toda la mañana a estar frente a un computador y el profesor dictándoles a través de una plataforma como esta. No es así la educación. El homeschool está pensado más en el niño, en el adolescente, de acuerdo a sus competencias, a sus habilidades, de acuerdo a los intereses. Porque nosotros en nuestra educación convencional tenemos la tendencia de clasificar a todos los niños de manera igual. ¿Sí? Entonces todos los niños ven las mismas materias, todos son calificados de la misma forma. Y aparte de eso, son inducidos desde muy temprano a tener una presión educativa que no es necesaria en cierta edad. Por ejemplo, hoy vemos que los niños cada vez empiezan mucho más a temprana edad el colegio convencional. Entonces vemos niños de 2 años ya en colegios haciendo tareas, queriendo que aprendan a leer temprano. Y realmente es todo lo contrario. Cuando un niño inicia su educación, no diría su educación, ese ritmo de vida a tan temprana edad, es muy probable que llegue a la adolescencia de alguna manera reventado y de alguna forma cansado de tener una rutina de esa forma. Cuando la educación la iniciamos, porque la educación se inicia desde el vientre, pero cuando iniciamos con otra mentalidad, con otra estructura diferente, donde nos concentramos más en las habilidades personales que tiene cada individuo, donde nos concentramos más en los intereses de ellos, en para qué nacieron, en descubrir el propósito, nosotros empezamos a ver resultados diferentes. Porque de hecho, la educación en otros países que aplican otro modelo, que es más hablando de esto, del tema de las competencias, relacionado a para qué nació el niño, cuáles son esas habilidades, y nos enfocamos en eso. Cuando vemos esa educación, vemos también que hay una superioridad en cuanto a las competencias, porque fueron niños que fueron enfocados precisamente en ese propósito de vida. Y a veces la educación convencional lo que hace es regir a todos de la misma manera y al final tenemos un resultado como si fueran unos robots, todos educados igual y al final terminan su bachillerato y escogen algo y quizás ese conocimiento, mucho de ese conocimiento se pierde
porque al final el joven no se dedica a eso. Por ejemplo, en mi caso, yo antes de estudiar psicología estudié música, después estudio psicología y pues tengo que decir que la química, muchas materias nada tenían que ver conmigo y me costaron precisamente porque hoy no se habla de una sola inteligencia, hoy se habla de las diferentes inteligencias, de las inteligencias múltiples. Entonces, no es que los niños no puedan ver una base de cada cosa, puede ser que está bien, pero lo importante no es no enfocar a todos de la misma manera, sino de acuerdo a ese propósito. Y cuando uno encuentra y cuando uno ve cada niño, lo ve como una persona única y con un diseño propio de Dios, pues también aprende que cuando él hace eso, el niño va a estar mucho más apasionado por lo que le gusta, va a estar muy enfocado en el tema del estudio, porque no se vuelve una carga, no se vuelve una presión, no es que tengo que ir a estudiar, es que voy a estudiar lo que me gusta, son dos cosas muy diferentes. Pastora Julie, mira, entonces vamos a puntualizar sobre algo. Número 1, el homeschool o la educación en el hogar es otro nivel de educación. Sí. Estamos hablando, por decirlo de alguna manera, que es darle el valor como padres, empezando como padres, darle el valor que tienen nuestros hijos, que realmente son una herencia de Dios. Así y somos es. nosotros los padres, somos nosotros los padres los que hemos sido por gracia de Dios llamados, comisionados para cumplir este papel de la educación de nuestros hijos. Porque el padre es el que de alguna u otra manera trae esa, como que ayuda al niño a descubrir esos talentos, realmente esas fortalezas y a intuir ese propósito y ese destino para el cual Dios lo trajo a este mundo. Así que totalmente. Estamos hablando no solamente de un nivel de, aunque es un nivel de educación, otro nivel de educación muy personalizado, muy superior, pero también estamos librando a nuestro niño. Es como que estamos colocando un escudo alrededor de él, estamos colocando una protección alrededor de nuestros hijos, porque es que si vamos a hablar del sistema educativo y de la educación estatal, estamos hablando algo como de lo que dijo Martín Lutero, dijo, no le aconsejo a nadie que lleve a sus hijos a un lugar donde las escrituras no reinen, donde los principios no sean los principios de Dios, la palabra de Dios. Así que otro pensador dijo que la educación es el medio por el cual se establece un reino sobre la tierra. Estamos hablando de que es importantísimo entender que estamos creando una muralla de protección a nuestros hijos de una educación estatal con un sistema muy corrupto y muy perverso. ¿Qué tal si nos habla? Ya regresó el doctor Ricardo Molina. ¡Wow! Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, a veces nosotros no entendemos que los primeros años y esas primeras bases que formamos en nuestros hijos son el fundamento de todo lo que ellos van a hacer. Esa primera infancia y también la adolescencia son donde nosotros como padres que conocemos el diseño de Dios para la vida de nuestros hijos, eso no va a estar en las manos de un profesor. A veces tengo la percepción que muchos papás como que, wow, descanso cada vez que mi hijo está en el colegio, pero no sabemos que esta primera etapa, donde estamos en fundamentación, cuando un hijo es bien fundamentado en los valores, en los principios de Dios para su vida, en descubrir ese propósito, va a salir, no se trata de meterlos en una burbuja, es que se trata de dedicar el tiempo en el momento que es trascendente. La palabra también dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, es como lo que tú siembras al principio, en esa etapa inicial de niñez y de adolescencia, es lo que sembramos, es lo que estamos sembrando, y cuando nosotros nos encargamos de sembrar estructuras firmes, emocionales y espirituales, nuestros niños van a salir, como dice la palabra también,
como ovejas en una manada de lobos, pero con un pensamiento diferente y con una sabiduría que no los va a hacer influenciables, porque esto también es una realidad. Nosotros vemos muchos niños cristianos que con el tiempo al final se olvidan de lo que un día de lo que un día fue sembrado, pero cuando tú todos los días estás impartiendo fundamento, educando en esos principios, es muy difícil que un niño que ha sido criado en eso se pueda ver influenciado. Yo creería que se vuelven tan fuertes emocional y espiritualmente y tan sólidos en su pensamiento que ya nada los puede mover, se vuelven fuertes en su carácter. Y eso se forma en los primeros años, hasta la adolescencia. Julie, Hola, para pastor. mí es un honor tenerte hoy aquí en el programa. Hace rato estaba queriendo tenerte a ti y a tu esposo, pero tenerte a ti es demasiado importante porque, pues, en lo que nosotros enseñamos, por lo regular enseñamos que la mamá es la educadora. Y pues, Generalmente. el papá, pues también educa, pero el papá es el que encarga de conseguir la provisión, las finanzas para la casa, para los hijos y para que la esposa viva bien y pueda dedicar su tiempo al hogar. Yo desde que te conocí te admiro mucho, Gracias, pastor. Gracias. porque cuando me di cuenta que tú hacías educación en el hogar, wow, para mí eso fue maravilloso porque son muy pocas las familias que deciden educar a sus propios hijos. Estamos en una situación un poquito conflictiva socialmente con la juventud de hoy en día, porque la educación pública no está siendo efectiva en la vida de los muchachos. Y pues mirando la Biblia, pues miramos que hay que volver a la raíz. La raíz es la educación en el hogar. Entonces tú eres una mujer con mucha experiencia. Tienes autoridad moral, autoridad intelectual, autoridad de experiencia en cuanto a la educación en el hogar. Además, cuando te conocí, tus niños estaban haciendo también sus pirinitos en de YouTuber, ¿no? Haciendo sus cositas y todo. Entonces, pues es toda una cosa hermosa lo que ocurre cuando los padres deciden educar a los hijos. Entonces, enfoquémonos un poquito en eso, Julie, porque los que nos están viendo ahorita y los que nos verán en la grabación cuando la vean en el futuro en cualquier parte del mundo, ellos tienen que entender por qué razón la educación en el hogar es lo mejor para los hijos. Pastor, o sea, estamos en un sistema tan corrupto, pero que lo ha entendido mucho más que nosotros. O sea, en un sistema donde sabe que son las generaciones a las que tienen que influenciar, que son las generaciones a las que tienen que educar. Y por eso hoy vemos nuestras generaciones con una insurrección, con una anarquía, con rebeldía en el corazón. ¿Por qué? Porque han sido educadas de acuerdo a lo que el sistema quiere. El sistema hoy forma a los niños, forma a los jóvenes de acuerdo a esos adultos que un día son votantes y un día deciden. Entonces, cuando vemos esa realidad, nosotros no podemos esconder la realidad, pero sí podemos ser luz en medio de lo que estamos haciendo. Ahí se me va a apagar el celular. Ya me vuelvo a conectar, pastor. Bueno, está bien. Hoy es un día muy especial, ¿no? Hablando de educación del hogar. Sobre todo porque estamos hablando de algo que tiene que ver con la respuesta a la necesidad de una sociedad. Personalmente, yo tengo 2 hijas y mis 2 hijas casi las educamos nosotros. Estamos ahí al lado de ellas al 100% pendientes de su educación. Ahora ellas tienen sus hijos y chiquitos, por supuesto, y ahora están educándolos ellas en el hogar, confiando en que continúen porque hay mucha presión, Pastor Misael, hay una presión social
terrible, que llaman a las mamás modernas, llaman a sus contemporáneos y dicen, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás educando a tu hijo en el hogar? No te queda tiempo libre, ¿qué te pasa? Mándalo al colegio para que podamos salir a pasear y a tener tiempo de mujeres y todas estas cosas. Viene la presión para las mujeres. Mi hija menor está bajo esa presión, me dice, Daddy, me llaman mis amigas y me dicen que por qué yo no llevo a los niños al colegio y que así yo voy a tener más tiempo para otras cosas. Es una lucha frontal, porque lo normal en una sociedad es que los niños vayan a un colegio. Pero, Pastor Misael, en tu experiencia, lo que tú has visto y también lo que yo he visto, vemos como el colegio público realmente no está formando a los niños. Te enseña matemáticas y geografía y español, pero no forma carácter. Hablemos un poquito de esa crisis del colegio público que no cumple con formar carácter. En cambio, cuando los padres educan a los hijos, los padres están preocupados no solamente en la parte intelectual, sino también en la parte de carácter. La cuestión es un poco aún más profunda, estimado Pastor Ricardo Molina, con el tema de la presión que se genera, digamos, para una familia que quiera llevar sus hijos en una educación en casa, una educación integral. Eso comienza desde el vientre, decía Julia hace un momento, y bueno, así es el tema. La educación de los hijos comienza desde el vientre. Hay algo que hoy en la sociedad, por ejemplo, hace presión sobre las madres para que ni siquiera amamanten a sus hijos, porque ya se les daña el cuerpo. Encuentra uno cantidad de madres diciendo, no quiero tener un hijo porque se me daña el cuerpo, o si lo tengo, lo voy a criar de esta y de esta manera, y no le concede ese honor en muchas ocasiones, producto de la presión social. Y ni qué digamos acerca de todo lo que tiene que ver la educación pública. Eso comienza desde el jardín. Yo nunca fui partidario de llevar a mis hijos a llevarlo de ningún lado. Por donde llevábamos a nuestros hijos. Íbamos a las conferencias, los llevábamos con nosotros y estaban en el hotel, en nuestros brazos, y si necesitaban algo salíamos y los atendíamos. Pero digamos que este ha sido como el resultado en gran parte de lo que hoy vemos en una sociedad, ha sido esto de la educación, donde se ha entregado, se ha rendido al César lo que no le corresponde, lo que no le pertenece, hablando metafóricamente, es decir, entregar la educación de nuestros hijos a un sistema que para no que los eduque. Sí, para que los eduque, para que los enseñe. Imagínate, esto es trascendental, o sea, es aquí cuando el niño está recibiendo, está aprendiendo, es decir, está tomando cosas para la vida. Y pasa, Pastor Misael, que los padres mandan a sus hijos al colegio público y después el niño comienza a actuar de una forma incorrecta o a pensar incorrectamente o a decir palabras incorrectas y los padres dicen, pero mi niño, ¿por qué dice eso? ¿Por qué actuar así? ¿Qué es lo que tiene? Si yo no le he enseñado eso a mi niño, aquí en la casa nosotros no enseñamos eso. Y se olvidan que ha entregado a los hijos para que otra gente lo eduque. Y entre otra gente no le importa los principios de la casa y le va a enseñar sus mañas, le va a enseñar sus vicios, le va a enseñar a una parte espiritual, porque cada persona, quien sea, transmite algo espiritual a los niños. Es una cosa muy seria. Transmite algo espiritual, algo moral y algo intelectual y físico. Pastor Ricardo, y todo mundo, digamos, hace aseveraciones en las plazas públicas, los que están aspirando a ser los próximos gobernantes, todos pintan un panorama espectacular y hablan de la familia, de cuidar la familia y que la familia es la base de la sociedad, y todo mundo sabe eso, que la familia es la base de la sociedad. Y entonces decimos, ¿y por qué hay una sociedad como la que vemos? ¿Por qué está la sociedad? Mira, convulsionada, caótica, insegura, violenta. Tú miras, por ejemplo, de este aspecto violenta en los diarios y da tristeza mirar, por ejemplo, lo que pasa en los diferentes lugares del mundo, pero aquí mismo en nuestra ciudad,
cómo un joven y otra joven agarran y hieren de muerte a una joven también así de su misma edad, se mata, no se tiene respeto por la vida. Pero solamente en Bogotá ahorita esta semana, si tú miras las noticias, los que están haciendo marchas violentas y protestas son los jovencitos, no son los viejos. Uno ve las noticias, el reporte en Bogotá o donde sea, Medellín, Cali, de las marchas y las protestas, son puros jovencitos, 15, 16, 17 años, que están en la calle destruyendo la propiedad, quemando cosas, golpeando y, como tú dices, aún llegando a la violencia física. Sí, el tema es muy trascendente, muy trascendental. Es lo que está pasando en estas aulas escolares. Se tiene que revisar inmediatamente si queremos un cambio o una transformación en nuestras ciudades. Y eso comienza con los padres. Todos los que tengan, escúchame bien, todos los que tengan hijos, todos los padres son los que debemos de tomar cartas en el asunto y mirar minuciosamente y tomar, digamos, medidas al respecto. Es posible educar a nuestros hijos, es posible ser parte de un proyecto educativo a través de una asociación voluntaria o a través de algunas de la iglesia. De la iglesia. La iglesia es muy importante en la educación. Es parte de su misión. La parte de la misión de la iglesia es ayudar en la educación de los hijos. Por eso hablamos de familia, iglesia y colegio. 3 instituciones trabajando juntas. Estimado Pastor Ricardo, nosotros nos hemos metido de lleno completamente a este tema, entendiendo de que pues Dios nos ha dado una visión, ha hablado en nuestro corazón acerca de transformar, de ser parte de ese, digamos, de ese grupo de hombres y mujeres que se levantan para trabajar en pro de una mejor comunidad, de una mejor sociedad. Y entendimos que la educación es clave y estamos desde este año metidos hoy en nuestro auditorio de reuniones donde comúnmente nos reunimos la iglesia a rendir culto a Dios. Son aulas de clase. Debe ser así. Son aulas de clase. Estamos allí y hemos tenido hasta problemas, dificultades, porque aún las personas que arriendan un predio desconocen la misión de la iglesia. O sea, hemos descuidado, digamos, hemos dejado de hacer tantas cosas que ya se hacen, digamos, alarmantes cuando la iglesia las va a hacer. Pero ¿quién empezó con los hospitales? Yo creo que tú conoces muy bien todo ese tema acerca de la salud. Si no fue la iglesia la que tuvo... Claro, en el mundo, en la historia universal, en las sociedades paganas, en las sociedades que estaban en caos y en esclavitud, el cristianismo, cuando llegó el cristianismo, cambió todo. Porque el cristianismo trajo salud. Porque, por ejemplo, en la India, antes dejaban morir a las personas. Las entregaban los animales. Nadie se preocupaba por nadie. Cada quien se defendiera como pueda. Mucha gente moría. Niños, jóvenes, adultos. Llegó el cristianismo y el cristianismo, pues con el amor al prójimo, comenzó a preocuparse por los niños, por los enfermos, por los pobres, y comenzó a preocuparse en la parte intelectual, a entrenar. Y en la India ahora tenemos muchos indios profesionales, muchos indios con unos puestos demasiado importantes en el mundo, pero como consecuencia del cristianismo. Además, Pastor Misael, lo que ocurre es que esta sociedad ha seguido la propuesta del mundo. La propuesta del mundo es que el Estado eduque a los hijos, que no sea papá y mamá, sino que otra institución los eduque. Pero la propuesta bíblica es que papá y mamá eduquen a los hijos. Bienvenida otra vez, Julie. Estamos hablando de la propuesta de la Biblia, la propuesta de la Biblia, porque es que hay un orden en los roles. El rol del hombre es proveer para la casa. El hombre, nosotros los hombres somos los que proveemos, somos los que tenemos que trabajar duro para traer la papita a la casa. El rol de la mujer es cuidar los hijos, embellecer el hogar y educar a los hijos. Y el rol de los hijos es obedecer a los padres. Entonces, en este orden de ideas,
Pastor Sí, Ricardo, permítame dime. redondear un momentico la idea. Terminamos Dale. con esto. Mira, esta parte quiero transmitírsela con todo respeto, pero con todo mi corazón a la iglesia del Señor. O sea, hemos dejado de alguna manera de hacer cosas que son pero tan competencia de la iglesia, que hoy por hoy la gente cuando la vamos a hacer se alarma. Y es importante que la iglesia se involucre directamente ya en esta parte tan importante que es de la educación. Bueno, vamos a dar la oportunidad a Julie porque Por el tiempo se supuesto, nos va. Ella es la principal, invitada. la invitada que nos sigue, pero va a tener que volver porque la perdimos todo el tiempo. Nos queda debiendo el programa. No, Julie, no. Esto solamente es una breboquitas. Entonces, estamos hablando, Julie, abre el micrófono, tu micrófono. Háblanos sobre cuán importante es la educación en el hogar para transformar la sociedad. Permiso. Supremamente importante, pastor, porque definitivamente en esa gran comisión que nos dejó el Señor, Él nos dice que nosotros somos los que lo expresamos a Él. Es decir, Dios brilla a través de sus hijos. Dice la palabra en 2 Corintios 4:7 que Él depositó un tesoro extraordinario en vasos de barro. Nosotros somos los vasos, pero Él es la luz. Cuando nosotros encendemos primeramente, porque Dios siempre va primero al corazón y de ahí en lo que nos movemos y hacemos. Entonces, cuando nosotros entendemos que el núcleo primario es el que primero debe ser iluminado, porque a veces estamos tan concentrados en tantas cosas y no nos damos cuenta que son nuestros hijos la herencia que más tenemos que cuidar. Pero cuando nosotros encendemos esa luz, y precisamente alumno significa sin iluminación, pero Sin cuando luz, nosotros, claro. sin luz, cuando nosotros nos entendemos ese enfoque de educación, donde somos nosotros los que le estamos dando, proveyendo a ellos el alimento para que nutran su mente, para que nutran su espíritu, somos nosotros. ¿Y qué más que un padre, que una madre puede dar lo mejor? Lo que pasa es que eso claro que tiene una implicación quizás de cansancio, porque no es fácil lidiar con niños a su edad temprana. Y las mujeres lidian con los niños 24 horas. Y cuando están 24 horas, porque muchas mamás de pronto ven en el colegio también como ese espacio de descanso y están allá y como que uno puede descansar. Pero es un enfoque diferente cuando tú empiezas a involucrar a tus hijos en todos los asuntos que tienen que ver con la familia. Primero nosotros estamos impartiendo en ese modelaje que es la educación más asertiva, porque los seres humanos aprenden el 90% de todo lo que hacen a través de la imitación del modelaje. Y cuando ellos nos ven a nosotros interactuando con personas, aconsejando, cocinando, atendiendo un hogar, pero también toda la parte profesional, ministerial y todo lo que hacemos, y ellos hacen parte de eso, ellos crecen también con unas competencias maravillosas. Yo puedo decir que mis hijos tienen su educación básica, sí, donde ellos tienen que hacer sus tareas, pero la mayoría del tiempo están en función de cosas que tienen que ver con el propósito. Y hoy cuando veo a cada uno de ellos tan diferentes, tan únicos, porque cada uno de nuestros hijos es particular, ¿verdad? Y a pesar de que reciben la misma educación, pues ahí podemos ver esas diferencias, claro, que se hacen. Pero en esas competencias que van desarrollando, por ejemplo, mi hijo del medio, todo es tecnología, toda la tecnología, pero aún eso hace que a nivel ministerial, él llega y con un chico que tenemos que pagarle al del sonido y al que maneja toda la parte de transmisiones, este niño en un día va y le absorbe toda la información. ¿Cómo lo hace después él? Entonces, cuando tenemos esa mentalidad de educar a nuestros hijos en lo que queremos que sean educados, porque al final, como les digo muchas veces a los padres de familia que atendemos, ¿y de qué nos sirve que nuestros hijos saquen 10 en todas las materias, pero al final se sienten vacíos por dentro, pero al final se sienten con un vacío tan grande de paternidad,
de familia, de tiempo. Entonces creo que la mejor manera de expresar nuestro amor es a través de esa impartición, de la educación, de mostrarles quién es Me Dios. gustó lo que tú dijiste de la herencia, Sí. ¿no? La mejor herencia que un padre puede dejarle a su hijo. Julie, yo tenía una pregunta que tenía que hacerte, pero tú tienes que prometernos que vas a volver el jueves. Te tengo que hablar el jueves, no sé si puedas. Claro que sí. Porque, pues sí, porque aquí a mí se me fue la energía aquí. La cosa no funcionó. Porque es que hay un peligro, viene un peligro para la educación en el hogar. Se está legislando. Se está legislando en el Congreso. Hay un proyecto de ley que quiere regular la educación del hogar. Ya no tenemos tiempo para hablar de eso, pero el jueves podemos hablar, Sí. porque es un proyecto que está ahí en el Congreso y nosotros que tenemos la experiencia de educación del hogar, podemos levantar la voz para decirle al Congreso que por favor no haga eso. Y podemos hablar un poquito del peligro de que el Estado se meta en la casa. Así Entonces, es. Julie, pues el tiempo se nos fue lastimosamente, pero un placer tenerte con nosotros. Entonces, los jueves, bueno, mañana vamos a tener una reunión, o sea, te invitaría el jueves por la mañana, con un congresista, con el representante Carlos, el doctor Carlos Acosta, porque él está peleando mucho para que este proyecto de ley se archive. Entonces vamos a tener una reunión con él. Me gustaría invitarte a ti y a tu esposo para esa reunión vía Zoom. Claro que sí, Porque pastor. está invitando a gente clave, gente que tiene la experiencia y que tiene influencia para que nos pronunciemos, como tenemos la idea correcta de educación en el hogar. Entonces yo te hablo en tu celular un poquito más, en el interno, un poquito más sobre eso. Pero Listo. gracias por venir. El jueves nos vemos. Esto se alargó Muchísimas porque... gracias. Ajá. Claro que sí, pastor. Cuente con nosotros, ahí estaremos. Bueno, y me gustaría que inspires a tu esposo que llegue. Aún a los dos niños. ¿Tiene tres niños? ¿Son tres o dos? Tenemos tres. Uno de Tres. 15 años, uno de 9 y la niña que tiene 7. ¿Aún puedes alistar un videito de ellos chiquito de YouTube? Sí. Puedes alistar y lo ponemos para que veamos lo que los niños hacen. Listo, Cuando son educados en casa, todo el potencial que se desarrolla. Así es, así es. Pastor Misael, muchas gracias por llegar, hermano. Es una bendición. Un abrazo para ti, estimado Pastor Ricardo, igual para toda la audiencia y para la pastora Julie. Bendiciones, saludos a todos en la fresca ciudad de Barranca. En la fresca Barranca. Gracias, Julie. Gracias a Jorgito que nos ayuda con todo el proceso. A todos nuestros seguidores de este programa de Gobierno Civil. Próximo jueves los invitamos para que hablemos sobre educación del hogar. Nos vemos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.